Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Recuerdan que estamos hablando estos días aquí en la iglesia? ¿Recuerdan el tema? El tema que estamos conversando sobre, qué bueno verte, José, acá en la iglesia. Estamos conversando sobre el nacimiento del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Y es tal vez la segunda fecha más importante de toda la historia de la humanidad. Ya me van a ayudar con el eco, no se preocupen. Sin duda la primera es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él. Es la esperanza para cada uno de nosotros como cristianos de saber que el día que morimos, cualquiera de nosotros, vamos a ser resucitados. Y la resurrección de Jesucristo es eso, es la esperanza de nuestra fe. Pero este momento en la historia, el nacimiento del Señor, tal vez es el segundo más importante. Partió el tiempo a la mitad y el Señor vino en el tiempo más perfecto, en todo sentido. En lo físico, la historia nos cuenta que Alejandro Magno había hecho caminos entre los pueblos. Así que el evangelio fue más fácil de comunicar porque la gente caminaba entre los pueblos. Y el griego era el lenguaje común entre la mayoría de los pueblos. Así que el evangelio fue más fácil de ser transmitido. Los cristianos eran llamados los hombres de los caminos, porque en los caminos esperaban a la gente que se dirigía a algún otro pueblo, y ahí les comunicaban el evangelio, y ahí eran transformadas su vida, y ahí eran hechos nuevos. Pero además de eso, en lo espiritual, Israel vivía tal vez uno de sus momentos más difíciles, más oscuros. Ustedes sabrán que estaban conquistados por los romanos y estaban siendo oprimidos en muchos aspectos, en aspectos económicos, estaban siendo oprimidos en aspectos espirituales. Los líderes religiosos eran corruptos y habían puesto muchísimas cargas sobre ellos, así que se sentían condenados y a la vez no tenían ni para sus propias necesidades y podían ser asesinados en cualquier momento por los romanos. Y se avecinaban guerras brutales y muerte, mucha muerte. Y en ese momento específico, el Dios Todopoderoso envía al libertador, a nuestro Señor Jesucristo, a venir a esta tierra y a morir por cada uno de nosotros. Y cualquiera que entrega su vida a Él de corazón, se arrepiente de sus malos caminos, puede ser salvo. Y Jesús es llamado de muchas formas en el evangelio: el sustituto, aquel que fue cambiado por mí y por usted. Dios lo cambió para que Él llevara sus cargas. Él fue perfecto, Él no fue culpable de mis pecados, pero aún así los cargó. Ni más ni menos que el Hijo de Dios fue enviado al mundo a sufrir por nosotros. El Rey de Reyes, no solo llamado a ser Rey de Israel, sino que fue llamado a ser Rey de todo el mundo. ¿Por qué? La gran pregunta: ¿por qué Dios mandó a su Hijo, quien más amaba, a morir por nosotros, un montón de pecadores? ¿Por qué? Y dice Juan 3:16 que con tanto amor, Dios nos amó con tanto amor, que envió a su Hijo, su único Hijo,
a este mundo a morir por usted y por mí. ¿Quieres saber por qué Dios te ama? Dios materializó su amor enviando a su Hijo a morir por usted y por mí, su único Hijo. Y eso es increíble, mis hermanos. Así Dios manifestó su obra por medio de su Hijo. Dice que fue hecho un poquito menor que los ángeles, fue hecho hombre y estaba con el Señor, y fue enviado a ser más pequeño que los mismos ángeles que le adoraban. Y sabe, el mundo lo ignoró. No hubo campo para que él naciera en Belén, así que tuvo que ir a un pesebre. Pero mientras el mundo lo ignoraba, en ese momento hay una despedida en el cielo, porque el príncipe de los cielos bajaba a la tierra. Dice la Biblia que los ángeles cantaban, y cantaban tan fuerte que los mismos pastores alrededor del pesebre escuchaban el canto de los ángeles, porque el Hijo de Dios estaba en la tierra. Venía a cumplir su misión durante 33 años de su vida, y después sería asesinado por nosotros, por los cuales vino a salvar. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo en casa? Si está en casa, ¿sabe qué? Quédese ahí, escuche esta palabra. Si está ahí en casa, deje lo que está haciendo y escuche esta palabra y dedique este tiempo al Señor. Y el tema de la serie, como les contaba, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino, probó sus credenciales de rey, sanó a miles, no a unos cuantos, a miles, que registra la Biblia. Y Juan dice que hay un montón de cosas que el Señor hizo que no están registradas en la Biblia. Predicó como ningún otro hombre en la tierra. Los sabios se maravillaban de cómo predicaba el Señor. Los demonios, los mares, todo obedecía y obedece a nuestro Señor Jesucristo. Y como les contaba, el tema de la serie es el nacimiento de nuestro Señor. Y la palabra se titula El nacimiento del Rey de Reyes. Vaya conmigo a Mateo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y el Evangelio de Mateo se centra en el hecho de que este hombre, Jesucristo, es el rey prometido para los judíos, pero también fue el rey prometido para toda la humanidad. ¿Quiénes eran estos hombres sabios? ¿Cuántos eran? ¿Realmente eran reyes? ¿Por qué llegaron a Belén? Tenemos una idea equivocada que se nos ha formado por un tema de cultura popular, por el arte cristiano, que eran 3 hombres que montaban en camello. ¿Lo han visto? Todos lo hemos visto, ¿verdad? Unos viejitos en camello. Y hay gente que dice que ellos eran descendientes de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y que cada uno es de una raza diferente. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Alguien que me diga ahí, con su mascarilla puesta, no importa. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Dónde está eso en la Biblia, mis hermanos? ¿Dónde está? No está, es cultura que se enseña. Inclusive en la tradición católica, en el siglo XVII, el obispo Reinaldo de Colonia encontró los supuestos cráneos de estos reyes y dice que estaban viendo hacia Belén. ¿Cómo supo que eran de ellos? No sé. Se vuelve un tema muy dogmático. Y esos cráneos están en una catedral en Europa exhibidos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos da muy poca información, muy limitada acerca de estos hombres. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Eso es todo lo que dice. Pero cuando uno agarra esta palabra y comienza a estudiar este tema, se da cuenta que la historia es mucho más maravillosa aún de lo que la Biblia nos enseña en esta pequeña porción de Mateo, y nos llena de tanta
esperanza y fe sobre la historia y lo perfecto que fue el nacimiento de Jesús y cómo Dios armó todas las pequeñas piezas de la historia para este momento. Le quiero contar estos magos, este concepto de mago descendía, es un contexto una línea muy antigua de sacerdotes paganos, muy poderosos, y la historia los ubica en el imperio medo-persa. Pero en la Biblia usted va a encontrar que hay datos de ellos inclusive antes, en Babilonia, inclusive hasta Génesis 12 encontramos sobre estos mismos magos. Y quiero que se quite el concepto de mago como lo conocemos, aunque de ahí nace el concepto de hechicero mago. Usted recordará, hubieron en el mundo antiguo, 4 imperios que fueron muy fuertes: el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y usted encontrará en la historia, que estos magos, la palabra es magoi, la traducción realmente no hay una traducción específica para ese concepto, estaban siempre cerca de los reyes. Ellos eran los consejeros de los reyes, tanto desde Babilonia hasta los griegos, y ya los romanos los vieron como una amenaza, ya lo vamos a ver. Conocidos como sabios, políticos poderosos, influyentes, una tribu sacerdotal por herencia del pueblo de los Medas, eran genios en astronomía, que es una ciencia, y astrología, que es una superstición. Y en ese tiempo no había una diferencia, realmente lo mezclaban casi como si fuera lo mismo. También eran instruidos en ocultismo y hechicería. Y por este motivo es que la palabra mago se corrompe o se usa hoy en día para hechicero. Y sí, eran hechiceros, y sí, eran usados por Satanás. Y la Biblia nos enseña que en Babilonia estos magos eran los oficiales con el rango de los más altos, consejeros del rey. Y tuvieron la oportunidad de ser influenciados, tuvieron la oportunidad de que sus vidas cambiaran cuando en Babilonia el rey decide poner un hombre de Dios por encima de ellos, y es Daniel. ¿Lo han leído? Los primeros capítulos de Daniel. Y tuvieron contacto con muchos judíos, pero Daniel, porque los judíos eran cautivos en Babilonia, ¿recuerdan? Pero Daniel fue puesto en autoridad sobre ellos, una posición de jefe de ellos. Daniel 5:11 dice: en tu reino hay un hombre el cual mora, y no voy a entrar en contexto este versículo porque es muy largo, el cual mora el espíritu de los dioses santos. Así lo veían ellos. El espíritu que moraba en Daniel es el espíritu de Jehová, el único Dios. Pero ellos no lo entendían. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos. Así que estos magos pasaron a estar bajo Daniel. Y ellos creían, eran monoteístas, muy parecidos a los judíos. Y ellos creían muchas cosas muy parecidas, porque es el plan de Satanás. Quiero que entiendas eso. El plan de Satanás es agarrar las cosas santas de Dios y torcerlas un poco. Lo más falso que encontrarás siempre va a ser lo que más se parece a la verdad. Si yo agarro un papel y te escribo 5,000 colones y te lo doy, nadie va a creer que es un billete de 5,000 colones. Pero si falsifico el billete muy parecido y te lo doy, te puedes engañar y pensar que es un billete real. Y esa es la obra de Satanás, siempre ha sido igual. Y estos magos hacían cosas muy parecidas al judaísmo. Adoraban el fuego como una especie de encarnación o deidad, una copia de Cristo. Así que, hasta hoy en día usted va a escuchar muchos predicadores que dicen fuego de Dios, y hay que tener mucho cuidado con ese concepto, porque es un concepto más utilizado por estos magos y no lo es en la Biblia. Tenían un sistema de sacrificio parecido al de los judíos para el perdón de los pecados, como lo tienen todas las religiones del mundo. Yo he predicado eso varias veces.
Pero solo el cristianismo real te enseña que tus pecados fueron perdonados por Cristo Jesús, que no hay obra que puedas hacer como hombre para que tus pecados sean perdonados. Él fue el que los cargó hasta la cruz. Es el regalo inmerecido, la gracia de Dios que te hizo salvo, no nada que puedas hacer. Y eso le rompe la cabeza a cualquier tipo de religión en el mundo, y eso diferencia el cristianismo con cualquier tipo de religión. Y además eran sacerdotes por herencia, como los levitas. Los judíos tenían sacerdotes que eran sacerdotes por herencia, una tribu entera, los levitas, que eran una tribu de sacerdotes. Y estos magos era igual. Así que el paralelo que existe con el judaísmo y sus creencias era muy increíble. La forma como Satanás obra, y como siempre ha querido que la religión verdadera, desde el principio, sea torcida para que la gente se pierda y no llegue a la verdad. Y eso pasa inclusive hasta el día de hoy. Hay cristianismo real y hay cristianismo falso, que enseña muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Pero el punto es que estos hombres tuvieron la oportunidad de compartir con Daniel y ver el testimonio de Daniel. Y Daniel era un hombre íntegro en Dios, que vivía en Babilonia bajo un pueblo pagano, pero él siempre adoró a Dios. Recordará que cuando prohibieron la adoración, Daniel siguió adorando a su Dios. Y yo creo en mi corazón que Daniel influyó a estos hombres, no a todos, pero un grupo de ellos, para conocer la verdad del Mesías, la verdad de Dios, la verdad del Antiguo Testamento, que Daniel conocía muy bien, la verdad de las Escrituras, y que vendría un día, que vendría un Mesías, que sería el Rey sobre todo pueblo y sobre toda nación. Así que Daniel pasa ese conocimiento de la verdad a estos hombres 600 años antes de que Jesús naciera, porque muchos profetas habían profetizado la venida del Señor. Y esos mismos hombres magos están aquí en ese versículo que leímos en Mateo 2, recibiendo al Mesías. Eso es increíble, mis hermanos. Y es increíble porque Dios prometió un rey para todos los pueblos. De Isaías a Malaquías, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron para Egipto, para Siria, para Amón, para Edom, para Medo-Persa, para Fenicia, Tiro, Nínive, todos los pueblos que rodeaban a Israel. Porque el Mesías, el Dios Todopoderoso, venía por todos, no solo por un pueblo. Hay gente que adora a los judíos, cristianos que adoran a los judíos. Sí, los judíos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Fue el pueblo que Dios escogió. Su hijo fue judío, imagínense eso. Pero hoy en día los judíos están igual de perdidos que cualquier religión en el mundo, que cualquiera, que el musulmán, que el budista, que cualquiera. Porque sin Cristo no hay verdad, sin Cristo estás perdido. ¿Están conmigo? ¿Sí? Levante sus manos si están conmigo. Así que Daniel, y yo pensaba, yo leía esto y yo decía, wow. Pero por otro lado pensaba, pero estos hombres no traicionaron a Daniel, lo enviaron a la fosa de los leones. Y me fui a leer esta porción de la palabra y me di cuenta que no fueron estos magos, sino que fueron los sátrapas, gobernadores de las regiones alejadas al palacio. Ellos no estaban en el palacio. Y tanta fue la confianza que hasta el rey tenía en el Dios Todopoderoso de Daniel, que cuando lo envió a la fosa de los leones le dijo: tranquilo, Daniel, sé que tu Dios te va a librar. Y así fue. Y no quiero que me malinterpreten, mis hermanos, no creo que todos esos magos conocieron la verdad. Sé que muchos se mantuvieron en sus ramas de paganas y sus prácticas paganas. Y en la Biblia encontramos, en el libro de Hechos, el libro más probado arqueológicamente, históricamente de toda la historia, encontramos muchos de estos magos, descendientes de estos magos, que eran hombres muy malos. Está Simón el mago, recuerda, Hechos 8, que tenía todo un pueblo embrujado y que quiso comprar al Espíritu Santo de Dios con dinero. O Bar Jesús también,
Estos eran descendientes de estos magos. Así que muchos de ellos se mantuvieron en lo malo, en lo oculto, como cualquier político, cualquier científico, filósofo, sabio, predicador, con alto conocimiento, pero sin Dios, se vuelven peligrosos hasta en estos días que estamos acá. Y cualquier profesión, cualquier experto en su profesión, se puede volver tan peligroso, tan engañoso, que puede hacer que miles y millones de personas se alejen de la vida eterna para siempre. Pero creo que hay unos, y creo en mi corazón que hubieron unos de esos hombres que encontraron la verdad por las palabras de Daniel. Y este versículo que leíamos ahora nos lo prueba. Así como en la Biblia encontramos gentiles que cuando oyeron a Jesús, sin tener ningún conocimiento, se dieron cuenta que este era el Hijo de Dios, el Mesías. Como Cornelio, como Lidia, hay muchos ejemplos en la Biblia, como el centurión, lo vieron y sabían que este era el Señor de señores, que este era el Rey de reyes. Cuando los judíos, con todo su conocimiento, con todas sus profecías, nunca supieron o no quisieron saber o no quisieron ser libres de lo que Jesús venía a hacerlos libres, porque Jesús no venía a hacerlos libres de los romanos, no, mis hermanos, venía a hacerlos libres de nuestro pecado que está en el corazón. Y es la mayor libertad que hay, porque es la libertad que te permitirá estar un día con Dios, la libertad que te permitirá ser salvo, solo esa. Así que encontramos en la Biblia tantos gentiles que reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador del mundo. Y estos magos, y volvamos al momento del Señor, a ese versículo de Mateo 2. Estos magos eran tan poderosos en ese tiempo que tenían hasta un código persa. Ellos escogían quiénes eran reyes del imperio persa. El imperio parto lo va a encontrar en este tiempo, se llamaba el imperio parto. Y estos magos sabían que este imperio parto era muy poderoso. Peleaban de tú a tú con los romanos. Los romanos tenían angustia cuando escuchaban hablar de ellos. Imagínense eso. En el Mediterráneo, al sur y al este de Israel, era donde se enfrentaban, donde Siria hoy en día, Jordania, era donde se enfrentaban los dos ejércitos, el imperio romano con este imperio parto, que era el antiguo, medo persa. Así que esos eran hombres poderosos, los que vinieron en este versículo a buscar al Mesías. No eran cualquiera, eran hombres muy poderosos, escogían a los reyes. Y no venían como pensamos, como nos enseñaron, en camellos, no. Venían en caravanas enormes, con guerreros persas entrenados por cientos de años. Recuerden, el imperio persa fue el imperio más fuerte en un momento en la historia. Y venían con grandes túnicas y sombreros de cono. Y Dios estaba esperando. Y lo más increíble de esto, Dios preparó toda esta situación para que estos hombres de lejos venían. ¿Y venían a qué? Lea su Biblia otra vez, a adorar a este rey nacido. Y el versículo 3, Mateo 2:3, dice que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Créanme que si ellos hubieran venido en 3 hombres viejos en camellos, nadie se hubiera turbado. Pero eran caravanas, eran hombres muy importantes los que venían. Y Jerusalén está relativamente lejos de Belén. Y ellos venían a adorar porque en tiempos antiguos sabían que había un Mesías que iba a nacer en este lugar. Y la Biblia no dice por qué venían. Tal vez tenían, y se cree en la historia, que ellos no estaban conformes con su rey, así que lo habían quitado y estaban buscando un rey que fuera el rey
que los llevara a la victoria contra los romanos. Todo el mundo en este tiempo pensaba que este Mesías era un libertador en lo físico. Todavía no entendían el concepto, ni siquiera los mismos discípulos del Señor todavía lo entendían. Y estaban buscando a este nuevo rey. Y sabe que Herodes, cuando vio a estos hombres venir, se llenó de miedo, porque Herodes era un aliado de los romanos. Y estos magos sabían muy bien que los judíos, si ellos se iban a guerra con los romanos, los judíos se hubieran ido con él. No eran aliados de los romanos, estaban conquistados, pero no eran aliados. Y para peores, Herodes tenía su ejército en una misión, así que estaba muy solo, su pequeño ejército, que no era nada comparado con el ejército de los persas. Y también sabía que los romanos no lo iban a ayudar, porque él sabía muy bien que su título de rey de los judíos se lo había puesto un hombre, no se lo había dado Dios. Se lo había puesto César Augusto, quien ya era un viejo. Así que él se encierra y él se llena de temor, y todo el pueblo con él, porque cuando un rey está en temor, el pueblo también se pone en temor. Pero estos hombres venían a buscar al Mesías, venían a buscar a ese rey que acababa de nacer. ¿Para qué? Para adorarle, para postrarse ante él, porque este rey representa la misericordia del Dios Todopoderoso. Y pensaban, muy probablemente pensaban, que sus amigos judíos iban a estar celebrando, pero no fue así. Lo ignoraron y lo rechazaron, y la Biblia dice que él vino a los suyos y lo rechazaron. Ellos estaban dormidos, perdidos en sus problemas, engañados, porque no conocían la verdad, porque tenían un montón de corruptos al poder. Saben, y leía esto y me preguntaba, mis hermanos, tenemos todo, tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo, todo. Hay pueblos que no tienen eso, hay pueblos que no tienen nada, mis hermanos. Hace unos días estuvimos, Vale y yo, con nuestros queridos misioneros, con Pierce y Megan, y unos planes que tiene la iglesia, que nuestro pastor Derek se los va a comentar, de enviar misiones a lugares donde nunca se ha predicado la palabra. Butón es un país en Asia donde nunca se ha predicado la palabra del Señor, donde cualquiera que predique es encarcelado, matado, porque hay generaciones enteras de gente que no conocen al Señor. Pero tú y yo tenemos al Señor, lo tenemos. El día que lo recibiste, lo tienes en tu corazón. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué más grande que eso, mis hermanos? ¿Qué mejor motivo para celebrar que tenemos al Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes? Vino a morir por ti y vive en tu corazón. Aquí mora contigo. Hebreos dice, le llama a Jesús, la Biblia le tiene muchos nombres a Jesús, pero Hebreos le llama el autor, que significa el capitán, aquel rey que va delante de su pueblo, como los reyes antiguos que iban delante de su pueblo. Y era el primero en recibir las flechas que disparaban, porque estaba dispuesto a morir por su pueblo. Ese es nuestro Señor, estuvo dispuesto a morir por ti, a hacerte salvo a ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama mucho, muchísimo. No porque eres bueno, porque nadie es bueno y nadie lo buscó de corazón. Él te buscó, te llamó, te trajo, y eso lo tienes. Está en ti el Señor Todopoderoso. Quiero que me entiendas esto bien. Y los corruptos, ¿sabes? Y los hombres que no tienen a Dios, no importa qué poder tengan, como Herodes, viene el día que se asustarán tanto, se turbarán tanto, tendrán tanto miedo, porque todo hombre tendrá que verse un día cara a cara con Dios. Y la muerte es inminente. Tendrás que verte un día cara a cara con Dios. No importa cuánto poder tuviste en la tierra, tendrás que verte. Y Herodes está experimentando esa verdad en ese momento, como muchos hombres y mujeres en la Biblia lo hicieron, como los romanos que crucificaron al Señor, y cuando vieron la ira de Dios, se dieron cuenta que acababan de matar
al Rey de Reyes y sintieron temor. O como el pueblo judío que fue a la crucifixión de Jesús a ver un show, y dice la Biblia que se devolvieron golpeándose el pecho, que significa la angustia más grande, porque acababan de traicionar y matar a su rey, al Hijo de Dios. Y eso, mis hermanos, da mucho miedo. Conozco muchas personas que hablan mal de Jesucristo, saben, y Dios tiene una estima muy alta por su Hijo, y blasfeman contra Dios. No han entendido nada, porque este ejército persa no es nada comparado con el ejército del Señor. No es nada comparado con el día que tendrán que estar cara a cara con Dios. Esa es la verdad de todo hombre en la tierra. Pero tú lo tienes a Él. El día que aceptaste a Jesús en tu corazón, lo tienes a Él. Y si no lo has aceptado, hoy es el día que lo puedes aceptar. Entregar tus pecados y cambiar tu vida. No se trata de una oración nada más. Cambias tu vida. Das un giro de 180. Vas en la dirección contraria. Juan predicaba metanoia, cambio de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado y el Señor se ha acercado. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. ¿Recuerdan que ellos eran expertos en astronomía? Y vinimos a ¿qué? A adorarle. Y esto es increíble. Un grupo de gentiles vinieron a adorar al Señor. Porque si Israel no lo iba a adorar, dice la Biblia que hasta las piedras lo van a adorar. Porque Él es merecedor de toda adoración, de toda gloria. Así que tuvo que traer un ejército de lejos para que lo adorara. Tuvo que traer un ejército de lejos, de hombres poderosos, para que adoraran al Rey nacido. Y aquí cantamos canciones y a veces no nos podemos levantar de nuestra silla, mis hermanos. Estás en casa y tal vez no has dejado de cocinar o de chatear. Estamos en la casa del Señor, hablando del Señor Todopoderoso, quien entregó todo por ti. Vale la pena entregar todo por Él. No estamos en crisis, estamos en Cristo, mis hermanos. Porque aquel que entregó su vida a Cristo está en Cristo y lo tiene todo. Y ya no es de este mundo, sino que es de su reino. Estamos aquí, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Y eso es increíble. Y eso vale la pena todo en la vida. Y vale la pena dejar todo por Él. ¿Están conmigo? ¿Sí? Qué bueno. Al Dios Todopoderoso lo adoraron reyes. Nabucodonosor lo adoró, Ciro lo adoró. Los reyes, los imperios, presidentes de nuestro tiempo lo adoraron. Aquel que ha entendido quién fue este hombre Jesucristo y qué fue lo que hizo, lo adoró con todo su ser. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad. Y yo creo que estos magos, como usted y yo, tuvieron la oportunidad de cambiar su vida y adorar y entregar su vida al Dios Todopoderoso. Y para eso estamos aquí en la iglesia. Y vamos a orar, y quiero despedir a los que están en la transmisión. Mis hermanos, los esperamos en la iglesia, pero ustedes que estamos aquí, vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás. Recuerda que estás en la casa del Señor. Recuerda que estás en la casa de adoración al Dios Todopoderoso. Recuerda que estás en la casa, en la presencia de Él. Padre, gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que han entregado su vida a ti, Señor. Padre, si hay alguno aquí que no ha entregado su vida, que no ha entregado sus pecados, que está atado a este mundo, Señor, pero hoy quiere recibirte, Padre. Si tú eres ese, te pido que ahí donde está le digas al Señor: Señor, quiero entregar mi pecado, quiero entregar quién soy, entiendo que me estoy ahogando y no puedo hacer nada. Solo tú me puedes sacar de esto, porque cualquier hombre sin Dios está hundido en sus pecados, sus delitos y pecados, mis hermanos.
Dile ahí donde estás con tu mascarilla, no importa, dile: Señor, te entrego todo. ¿Quién soy? Para nosotros, Padre, te pido que entendamos quiénes somos, que entendamos en quién hemos creído. Hemos creído no en cualquier hombre, hemos creído en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la única verdad, la única vida, el único dador de vida, la única esperanza del mundo. Es tu Señor que mora en ti, que te amó tanto que entregó hasta su última gota de sangre por ti. Que no, los problemas del mundo no nos turben. No, Señor, que sepamos que en ti estamos en el hueco de tu mano, que estamos contigo siempre, y que tú prometiste que nunca nos dejarías. Ese es tu Señor en quien has confiado. Ese es tu Dios todopoderoso, quien alaban reyes, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único santo Dios. Vamos a adorarle y cantar una canción antes de irnos. Tenemos tiempo.